Bueno, buenos días con todos. ¿Cuántos alumnos son? 5, 6, 7, 8, 14, faltan 6. Bueno, vamos a comenzar con esos temas de patologías de partes blandas, lesiones de partes blandas y vamos a comenzar con ellas. Es un tema bastante extenso. Vamos a tratar de resumir ya y en las prácticas hay que tratar de ya desarrollarlo más. Heridas. En nuestra actividad diaria vamos a ver que tanto estudiantes, ingenieros, residentes médicos, asistentes de especialidad, tenemos que hacer una variedad de patologías en los diferentes niveles de atención que les toque, ¿no? Puede estar en puestos, centros de salud o hospitales. Lo que debe tener un conocimiento adecuado y manejo de todas las heridas que se presentan en cirugía general, que junto con la historia clínica para llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Lo que queremos es que salgan identificando y hacer una buena clasificación, hacer el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones o heridas de partes blandas. La piel. La piel es un órgano, como ya bien saben, el más grande del cuerpo, tiene 16% del peso corporal y las diversas funciones que hay en la perfusión térmica, sensibilidad, producción de vitamina. Es un órgano dinámico. En histología ya han estudiado ustedes sobre la piel, está constituido por la epidermis, dermis, hipodermis y apéndice cutáneos. Heridas. Esto lo van a tener entonces cuando ya desde ahora que van a comenzar a ir por emergencia, ¿no? En sus puestos de salud, ¿no? Entonces, herida es una pérdida de continuidad de la piel como cosa producida por un agente físico-químico. Como va a ver, hay una ruptura entre las relaciones anatómicas normales como resultado de una lesión. Cuando me digan cómo se clasifican las heridas quirúrgicas y traumáticas. Entonces, heridas quirúrgicas es aquella que conlleva la disrupción de la integridad cutánea llevada a cabo en un ambiente de asepsia con objetivos terapéuticos y reparadores. Entonces, es una disrupción de la integridad cutánea llevada a cabo en un ambiente de asepsia con objetivos terapéuticos y reparadores. Mientras que las heridas traumáticas, como bien saben, son lesiones intencionales o accidentales que pueden o no producir pérdida de la continuidad de la piel y o de la mucosa. Factores de riesgo. ¿Cómo van a evolucionar estas heridas? ¿No? ¿De qué depende? De edades extremas de la vida. No va a haber buena cicatrización, incluso cuando son 80, 90, va a estar un poco prolongada. El estado inmunitario, si no hay muy buenas defensas, entonces también no va a cicatrizar bien, porque el proceso de cicatrización interviene un proceso que se llama inflamatorio, como vamos a ver. La diabetes. Si un paciente tiene diabetes, tenemos que primero estabilizar sus valores para que pueda esta herida cicatrizar bien, ¿no? Porque no va a cicatrizar o se va a infectar, así de simple. Estado nutricional, si no hay buena nutrición, buenas proteínas, entonces también no va a cicatrizar bien la herida. Y hábito de tabaco, disminución del flujo sanguíneo y también de la elaboración de colágeno. Dependiente del acto quirúrgico, rasurado, ducha preoperatoria, técnica quirúrgica y profilaxis antibiótica. Rasurado muy poco ya se hace, a no ser que el paciente cuando entre en sala tiene abundantes folículos pilosos. Ducha preoperatoria generalmente a pacientes que son programados, ¿no? Operaciones programadas, no de emergencia, porque viene de emergencia una peritonitis, no le vamos a decir vaya a la ducha a bañarse.
técnica quirúrgica adecuada, ¿no? Adecuada atención al cerrar la herida, la distancia entre los puntos. Profilaxis antibiótica, ustedes han llevado farmacología y están llevando o han llevado. Han terminado, entonces ya saben qué es profilaxis antibiótica, ¿no? Que solamente media hora o una hora antes de la intervención. Y antibiótico terapia son 5 a 7 días, más o menos, ¿no? O 10 días, según la patología que se nos presente. Y para realizar la historia clínica tenemos que tener en cuenta la clasificación, ¿no? Etiología, o aspecto, mecanismo de acción, con la forma, el espesor del tejido afectado, la dirección, tiempo y cicatrizado con mecanismo, la integridad del piel, limpieza o grado de contaminación, gravedad, área, región dañada y la profundidad. Poco a poco ya ustedes van a ir, cuando vayan a hacer sus prácticas, comprendiendo esto. Esto van a tener en emergencia, con el mecanismo de heridas incisas, contusas, puntadas, punzantes, abrasiones, larvas, gravedad, área o región dañada y profundidad de heridas superficiales, profundas, penetrantes, con la forma, diferentes tipos de lesiones con la forma lineales, curvas, estrelladas, puntiformes, bueno, con la dirección longitudinal, transversa, oblicuas, con el espesor del tejido afectado en heridas superficiales, espesor de heridas, espesor parcial y espesor completo, ¿no? Cuando se daña la piel. Y tiempo de cicatrizar heridas agudas y crónicas. Limpieza o grado de contaminación. Esto les van a preguntar a cada momento, ¿no? Cuando pasen visita, ¿qué tipo de herida? ¿Es una herida limpia? ¿Es una herida limpia contaminada o sucia? Eso me van a preguntar y vamos a desarrollarlo posteriormente. Etiología o aspecto, con heridas cortantes, punzocortantes, una variedad de heridas que tienen que saber para que se va realizar la historia clínica, ¿no? Porque todos estos tipos de lesiones generalmente son de tipo legal, ¿no? Van a ir a la fiscalía, entonces tienen que decir qué tipo de herida es. Por mecanismo de acción, arma blanca, arma de fuego, objeto, usan agente químico térmico, y por la integridad de la piel, heridas abiertas, cerradas, simples y complicadas. Por su profundidad. Esto generalmente, cuando son por arma blanca, por verduguillo, ¿no? Heridas tipo escoriación, donde afecta epidermis, parte de dermis, heridas superficiales que van hasta la poneurosis o fascia, heridas profundas, más o menos hasta el peritoneo, y heridas penetrantes, o sea, penetran la cavidad. El nombre lo dice, penetrantes, penetra la cavidad, y perforantes cuando lesionan algún tipo de víscera hueca, perfora la víscera hueca. Todo esto en emergencia, van a ver. Por su causa, heridas por instrumento punzocortante, por contusión, por proyectil de arma de fuego, por laceración, por mordedura. Por su estado bacteriológico, como hemos dicho, vamos desarrollando poco a poco heridas limpias, contaminadas y sucias. Entonces, esta pregunta no falta en los exámenes que hay. Según la integridad de la piel, herida abierta con sumisión de continuidad de la piel mucosas, cuya causa es el mecanismo objeto, cortante y contusión, heridas cerradas lo llaman cuando hay fracturas, ¿no? Sin solución de continuidad. Heridas simples que afectan a la piel sin ocasionar daño a órganos importantes. Heridas complicadas, estos van a tener bastante. Heridas extensas, profundas que llegan por emergencia con abundante hemorragia. Y abren la herida y van a ver músculos, tendones, vasos sanguíneos, todo eso van a ver. ¿Ya? Son heridas complicadas. Heridas sin tiempo de cicatrizar, heridas agudas que siguen un proceso de reparación ordenado que restaura la integridad anatómica y funcional al cicatrizar, ¿no? Heridas que siguen un proceso de reparación ordenado. Mientras que las heridas crónicas no siguen un proceso de reparación ordenado,
no restaura la integridad anatómica y funcional. Puede cicatrizar, pero ¿qué va a quedar al último? ¿Qué secuela? Va a haber retracción, ¿no? Retracción. Entonces son heridas crónicas que muchas veces no restauran la integridad anatómica y funcional. Heridas punzantes, han visto ustedes ya seguro, heridas causadas por objetos filosos puntiagudos, heridas tipo laceración. Con esta herida la piel se desgarra o corta y se abre, como pueden ver. Heridas por abulsión. Con esta herida la piel se desgarra completamente como un pliegue. Generalmente en el cuero cabelludo o hay lesiones también graves que van de pabellón auricular hasta el otro pabellón y es como un pliegue grande en el cuero cabelludo. Entonces hay que lavar, hacer hemostasia, pues, una hemostasia compresiva. Estas heridas grandes muchas veces las llamamos heridas en escalp, ¿no? SCALB, heridas en escalp, en cuero cabelludo. Heridas por abulsión, lesiones con desgarro y destrucción de tejido producidas por maquinarias, ¿no? O también esto puede producirse en los que trabajan en panaderías, ¿no? A veces 3, 4 de la mañana trabajan, se duermen, meten la mano en la amasadora y vienen como también en la mano con este tipo de lesiones. Heridas cortantes, incisivas, cuchillo, navaja, vidrio, heridas por úlceras, que ya vamos a ver, lesiones circunvientes y abiertas en la piel de membrana. Han visto ya ustedes, quizás familiares o personas, las escalas que hay, ¿no? En región sacra, en pierna, todo eso. Heridas por abrasión, la piel se descama, se desprende. Cuando están jugando fútbol en una cancha de cemento y se caen, se resbalan, ya sacan, como se dice, la lonja. Heridas por amputación, separación espontánea traumático-quirúrgica de un miembro del cuerpo. Esto en las madrugadas, a veces llega, ¿no? Llega el paciente con un tupper, una bolsa. De repente dicen, me han traído desayuno o algo, ¿no? Y es el miembro que quiere que lo anestimosen. Bueno, en conclusión, heridas punzantes, constantes, con soportantes, abrasión, laceraciones, abulsión y amputación. Heridas limpias, como ya estamos hablando, heridas recientes en menos de 6 horas, bordes limpios, pintados con instrumentos, heridas sin pérdida de sustancias, no secan orificios naturales. Heridas limpias, no son contaminadas y no existe inflamación, no hay penetración en el sistema respiratorio, digestivo, genital, mecánica, cardiovascular, forense, y cierra sin problemas. Estas heridas limpias que llegan por emergencia y las suturan ustedes, ¿no? Normal, ¿no? Pero más o menos de 6 a 8 horas de evolución. ¿Pueden infectarse o no? Pueden infectarse. Pero ya tienen que ser ya muy, como se dice, muy piñas, ¿no? Que se infecten, puede ser de un 0 a 4%, más o menos desde el punto de vista estadístico. Luego tenemos heridas limpias contaminadas, quirúrgicas con contaminación diatrógena, con tiempo quirúrgico de más de 6 horas, con presencia mínima de cuerpos extraños, polvo, tierra, heridas con bordes un poco fractuosos y hay un poquito de pérdida de sustancia, o sea, pérdida de tejido. Heridas con mínimo tejido desvitalizado. Hay penetración en la cavidad corporal ya que contiene microorganismos en forma habitual como aparato respiratorio, digestivo, genitourinario, cavidad faríngea. Tipo de cirugías a veces de tracto biliar, heridas sin proceso infeccioso, gastrointestinal, pene, vagina, faringe, ¿no? En las cesáreas, en la extirpación de las vesículas cuando son por colelitiasis. En la vesícula cuando hay cálculos y lo operan al paciente por tener cólicos, pero no tiene un proceso infeccioso inflamatorio, es una colelitiasis, ¿no? Pero si hay un proceso inflamatorio sería una colecistitis, ¿no? Entonces esto es limpia contaminada. Contaminada. Un tiempo de 6 a 8 horas de evolución, herida con un medio
altamente contaminado, heridas quirúrgicas sin orificios naturales como apertura del aparato respiratorio y testigo genitourinario, heridas por proyectil de arma de fuego, mordeduras humana o de animal, ¿no? Y las amputaciones, heridas contaminadas cuando son accidentales, con accidentes contaminadas con material extraño y con inflamación aguda. Entonces, ya hemos hecho limpia contaminada y esta es contaminada. En esta contaminada ya hay un proceso inflamatorio. En la anterior no había, en este ya hay un proceso inflamatorio y la probabilidad de que se infecte es del 10 al 15%. Entonces, en limpias, del 0 a 4, limpias contaminadas, del 4 al 5 más o menos, del 0 a 4 en limpias, de 0 a 4, limpias contaminadas, del 5 al 10, esta del 10 al 15. Heridas sucias, cualquier herida con pus, ¿no? Que mal manejada, heridas mal suturadas, o el paciente viene con una peritonitis generalizada, ¿no? Y lo lavan, todo eso, ¿no? Sacan, digamos, el apéndice, lavan la cavidad, todo eso. Entonces en el postoperatorio pasan visita y me dicen, ¿qué tipo de herida es? Si ha habido pus, todo eso, entonces es una herida ya infectada o sucia. Y la probabilidad de que se infecte es más del 25%, ¿no? Generalmente estas heridas no cicatrizan bien. Sí hay heridas superficiales, profundas, penetrantes, perforantes. Todo esto tiene que tener en cuenta al hacer la historia clínica, porque eso va a ir a la fiscalía. ¿Y quién está detrás de nosotros? Los abogados. Los abogados. Dice el médico tiene plata, dice. Entonces hay que sacarle plata. Entonces, recordar bien esto. Estas heridas van a cicatrizar, hay etapas inflamatorias. En práctica ya tienen que ver esto, ¿no? Etapa inflamatoria, proliferativa y maduración. Es bastante complejo. A veces piensan, cicatricidad, pues cicatriza hacia la costa y ya, ¿no? Pero no es así, es incomplejo todo ese proceso de cicatrización. Pero en sí tiene la etapa inflamatoria, la fase inflamatoria, proliferativa y maduración. Ya después se tiene que desarrollar. Esta cicatriza de todas estas heridas, cicatriza por primera intención, segunda intención, tercera intención, cuarta intención. Primera intención, cuando llega el paciente una herida limpia, bordes limpios, ¿no? Entonces se sutura. Segunda intención, ya hay un proceso de granulación, también hay una pérdida mínima de tejido que se tiene que esperar a curar y que crezca ese tejido. Entonces generalmente estas heridas cierran por segunda intención. Cuando son por segunda intención, entonces se espera a que cierre espontáneamente. Cierran cuando no necesitan sutura. Segunda intención, cierran espontáneamente, no necesitan sutura. Tercera intención, una herida más contaminada, con bordes más separados y tejido de granulación, tiene que limpiarse varias limpiezas quirúrgicas. Y cuando el tejido de granulación esté ya rojo, ¿no? Esté apto para cerrar, se reavivan los bordes y se sutura. Por eso se dice cierre diferido primario. Entonces, la única que no se sutura es la segunda intención. Cuarta intención, llega paciente con pérdida de tejido. Pueden esperar a que crezca el tejido, ¿no? Pero ¿cuánto va a demorar? ¿Un mes, 2 meses? ¿No? Y el paciente va a estar detrás de ustedes. Y es incómodo también para el paciente. Entonces, lo que se hace es, en cuarta intención, el cierre por injertos o rotación de colgajos. Ya se trabaja con cirugía plástica cuando falta tejido. Entonces, primera intención, segunda intención, tercera intención y cuarta intención. Las manifestaciones cuando llega un paciente por emergencia son locales,
va a haber dolor, hemorragia, los que han ido ya por emergencia, va a haber, hay sangrados, separación de bordes, alteración de la funcionalidad y sensibilidad, son manifestaciones locales y manifestaciones generales, hay shock hipovolémico, de repente la cantidad, según la cantidad de sangre que haya perdido, ¿no? Síncope vasovagal, algunos se desmayan. Puede haber neumotórax, hemotórax, según la lesión puede ser en tórax o abdomen, ¿no? Abdomen, hemoperitoneo y neumoperitoneo. Los síntomas locales y síntomas generales. La exploración, cuando llega el paciente por la emergencia, valoración del estado general, no se olviden de las funciones vitales. Muchas llega el paciente y ni funciones vitales le toma, ¿no? Se pasa eso, es muy importante. La anamnesis, saber el mecanismo de producción, tiempo de evolución, límite de sutura, 6 horas. Se dice que hasta 6 o 8 horas podemos esperar en forma general, no siempre. Pero podemos esperar para suturar, no se puede, un límite para suturar una herida. Pero si dicen, doctor, ya tengo unas 14, 15 horas de que me he hecho la herida, ya teóricamente esa herida se considera infectada, ¿no? Y esperamos unas 24 o 48 horas haciendo curaciones. Si no hay secreciones turbulentas, si no hay proceso inflamatorio, cerramos la herida recién. Pero hasta 6 a 8 horas generalmente consideramos para cerrar generalmente las heridas sin problema, ¿no? Generalmente no siempre. Valoración, el estado de vacunación, vacunación antitetánica. Pregunta de examen, ya le está diciendo la pregunta, después no se queje, ¿no? Vacunación antitetánica, esquema de vacunación antitetánica. Eso les toma, esquema de vacunación antitetánica, esquema de vacunación antirrábica. Esos dos esquemas, busquen en el Ministerio de Salud, esquema de vacunación antitetánica y esquema de vacunación antirrábica. Valoración de la herida, localización, forma, profundidad, periodicidad. Diagnóstico de los antecedentes, mecanismo de accidente, fecha, hora, sintomatología subjetiva y objetiva que pueda presentar el paciente. Valoración hemodinámica, cuando llega el paciente, funciones vitales que les he dicho, imágenes, puede haber radiografías, descartar presencia de cuerpos extraños, ecografías, cuando llega el paciente y está inestable, ecografías, tomografías. La tomografía, si hay duda en la ecografía y el diagnóstico, hacemos una tomografía, pero en pacientes estables, porque la tomografía tenemos que llevar al paciente a un ambiente. Y si está inestable, me llevamos la tomografía, hace un paro y ahí quedó, ¿no? Entonces, las tomografías en pacientes estables, las ecografías, se hacen los ECOFAS, que dicen en emergencia. Y lavado peritoneal diagnóstico. Esto ya ha quedado un poco ya atrás, porque con la ecografía vemos si hay líquido libre en inestabilidades, tanto torácica como peritoneal, abdominal. ¿Ya? Este consistía en la colocación de un dren, ¿no? Suprapúbico, un dren lo ponían y si había sangrado, no, le ponían un dren y por el dren instilaban cloruro de sodio a la cavidad, unos 10-20 centímetros, y después ese dren lo bajaban y a gravedad salía. Si salía sangre, había hemoperitoneo, si salía contenido intestinal, había perforación intestinal, ¿no? Pero todo eso ya ha sido reemplazado por la ecografía. Medidas por ablación, limpieza, buena limpieza, retirar cuerpos extraños, medidas por contusión, tener posible hematoma. Si es hematoma pequeño, podemos esperar que se reabsorba, ¿no? Pero si es un hematoma grande, que está aumentando el tamaño pulsátil, grande, aumentando el tamaño pulsátil, tenemos que aperturar el hematoma para ver de dónde está sangrando, ¿no? Heridas por laceración y abulsión, regulación de bordes y espacial, de sutura,
CIS total NOR, reemplazarse totalmente tejido emocional. Anestesia, ya han hecho anestesia ustedes en farmacología. Lo que más usamos en emergencia es la lidocaína o silocaína, ¿no? Y anesteofármacos. ¿Ha habido matanza de fármaco o no? No ha habido, en cirugía va a haber. Lidocaína o silocaína es lo que ustedes van a tener en emergencia. Lidocaína o silocaína, que tiene una acción rápida y un tiempo de duración de cuánto más o menos. ¿Han llevado farmacología? A mí me parece. 1 hora y media, 2 horas por ahí. Mientras que la otro que tenemos es la bupivacaína, ¿no? Entonces, eso más demora todavía en actuar unos 10 minutos, 5, 10, pero su acción es más prolongada. ¿Ya? Su acción más prolongada. Manejan las heridas traumáticas, no busca favorecer el proceso normal, sino minimizar el riesgo de infección, permitiendo una evolución adecuada. Ya han hecho lo que es asepsia, antisepsia y anestesia. Han hecho ayer asepsia, antisepsia, ¿no? Lo que es anestesia. En sí, de nosotros, cuando hay una herida, que es el desfibrilamiento, que es el procedimiento cuyo objetivo es dejar libre el lecho de la herida y tejido necrótico, espaciales y tejidos. Entonces, ¿qué es desfibrilamiento? Es procedimiento cuyo objetivo es dejar libre el lecho de la herida y tejido necrótico, más o menos como una limpieza quirúrgica, ¿no? El tipo de desfibrilamiento enzimático, químico, autolítico y glicocortante. Había otros tipos de desfibrilamiento que posteriormente vamos a ver que ya no se utilizan, porque antes se utilizaban. Ahora el enzimático, químico, autolítico, glicocortante, y el más importante, el que siempre hacemos, el quirúrgico cortante, ¿no? Agarramos una tijera, un bisturí y limpiamos todo eso. Pero hay lesiones que se adhieren bien al tejido. Podemos sacar esa costra o algo que se ha adherido bien, pero les va a sangrar como que. Entonces muchas veces se usa un desviamiento tipo enzimático, químico, autolítico, que son como parches, como mallas, que absorben los tejidos o mantienen húmedo la zona 24 a 28 horas y después se saca y ese tejido que está pegado. Ya no sangra como sería solamente con el desfibrilamiento quirúrgico cortante. Profilaxis antitetánica, medidas generales de lesiones frecuentes, medidas sucias faciales, aseo quirúrgico y un posterior cierre primario. Heridas a colgajo, hemos visto heridas con suportantes penetrantes, heridas por arrancamiento de amputación. Las heridas a colgajo van a tener bastante, ¿no? Si están mucho tiempo, ha pasado de 6 a 8 horas, generalmente, y son muy grandes el colgajo, generalmente lo podemos cerrar con puntos de afrontamiento nomás, unos 2, 3 puntos, y ponerle un dreno y esperar a que cierre, y esperar que no se infecte, ¿no? Si se infecta, retiramos esos puntos y hacemos limpieza. Pero no cerrar la herida, sino puntos de afrontamiento. Heridas por quemadura, térmica, química, todo generalmente ya con suero fisiológico solamente limpiamos. Heridas por mordedura de animal, por ser una herida sucia no debe cerrar, salvo en la cara, aseo quirúrgico y cierre primario. No es propiamente un cierre en la cara, ¿no? Porque si les muerde un perro en la cara, entonces son zonas de riesgo, ¿no? De mayor circulación, y si cerramos, hacemos un caldo de un cultivo, ¿no? Entonces puede haber riesgo de que se pueda producir una meningoencefalitis, ¿no? Rápida. ¿No? Entonces, por eso, solamente si es muy grande con puntos de afrontamiento. 1 o 2 puntos de afrontamiento, nada más. No se cierra totalmente. Profilaxis antitetánica, hemos dicho, lean eso, la profilaxis, cuando es producido por metales oxidados, basuras, heces o tierra, por bala, aplastamiento de heridas estrelladas o por
afusio o tejido desvitalizado, antitetánica. Entonces ya saben las preguntas. Propinasis antitetánica, qué es lo que se debe dar, el toxoide o no. Generalmente damos toxoide o la gamma globulina, ¿no? Una inmunización se hace activa y una inmunización pasiva. Todo esto. ¿Cuándo se debe dar vacuna antitetánica, no? Han recibido hace menos de 5 años, de 5 a 10 años, más de 10 años, nunca han recibido. Entonces, ¿qué es lo que debe recibir eso? Pues léanlo bien. Igual de la rabia, ¿no? La rabia generalmente son 5 dosis. Entonces les van a preguntar la dosis, la vía de administración, todo eso, ¿no? Entonces 5 dosis. Y la vacuna antitetánica generalmente son 3 dosis. Heridas contaminadas, más de 100.000 bacterias por gramo de tejido. Bueno, eso ya hemos visto. Y generalmente, si existe duda, de nuevo, si existe duda de infección, siempre será más seguro retrasar el cierre de la herida. No toda herida la cerramos. Tengan cuidado de eso. Heridas crónicas contaminadas, de tejido de granulación, de la desfibrilación, antibióticos sistémicos, usarlos poco si hay un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las complicaciones de una herida, ya sea quirúrgica o traumática? ¿Cuáles son las principales complicaciones? La hemorragia, la infección y la dehiscencia. Una vez que suturamos la herida, de repente hay un vasito y sangre hemorrágica. La infección que se infecta en la herida, ¿no? En las quirúrgicas más o menos al cuarto o quinto día, y la herida, una vez infectada, sin secreción purulenta, puede abrirse la herida y dar lugar a una dehiscencia, separación de los bordes de la herida, ¿ya? Por proceso infeccioso. La evisceración, separación de capas músculo-polibróticas. Hay evisceración traumática. A las 4 o 5 de la mañana le llega con la policía un paciente agarrándose con una camisa o una chompa. Es que pero el paciente está bien, ¿no? Está caminando, que lo han agredido, lo han asaltado y le han dado una agresión por arma blanca en el abdomen y se han salido los intestinos. Evisceración es traumática. Evisceración postquirúrgica al cuarto, quinto día, el paciente tiene mucha tos, aumenta la presión intraabdominal, ¿no? O ha sido cerrado, ¿no? Y esa presión con mucha tensión, entonces, y se abre la herida. Entonces, igualito se salen los intestinos. Evisceración postquirúrgica, traumática y postquirúrgica. Entonces, con la evisceración de primer grado, segundo grado, tercer grado, primer grado, el intestino a nivel del peritoneo, segundo grado, el intestino a nivel de la aponeurosis, pasa por encima de la aponeurosis, y tercer grado, cuando la víscera está por encima de la piel, ¿no? Víscera con su mesenterio, por encima de la piel. 3 grados. Muy bien, eso es. Vamos a ir con úlceras cutáneas. La úlcera cutánea es una pérdida de sustancia que afecta a la epidermis, dermis y ocasiona planos más profundos, con extensión, forma y profundidad variable. Hablamos en úlcera cutánea cuando se tiene evolución de cicatrización de mayor de 6 semanas, y hay úlceras, ustedes ya han visto seguro, tipo por presión, vasculares, pie diabético, heridas tumorales y neuropáticas. En sí, una herida que ustedes están curando y curando, ¿no? Y no cierra después de 5 a 6 semanas, o sea, hasta 8 semanas, pueden ser 2 meses de curación, y no cierra. Entonces ya la consideramos como una úlcera cutánea. En conclusión, eso que dice. Y las úlceras cutáneas son por presión, vascular, pie diabético, tumorales, neuropáticas y atróficas.
la cicatrización de estas úlceras también va a ser igual que una herida común, ¿no? Tienen, como hemos visto anteriormente, una fase inflamatoria, proliferativa y de remodelación igual. Estas úlceras cutáneas, ¿por qué no cierran esa pregunta? ¿No? Porque es difícil cierre, difícil cicatrización, ¿no? Porque hay factores generales y locales. Pregunta de examen, ya saben ya. Factores generales y locales. Factores generales, ¿por qué no cierro? Porque ven la historia, el paciente es diabético, tiene insuficiencia vascular, procesos tumorales, hay déficit de movilidad, hay una lesión a nivel de columna vertebral, médula vertebral, tratamientos farmacológicos que recibe, hipoxia crónica, alguna patología tiene, inmunológica, edad avanzada, siempre demora el cierre un poquito más. Inmunodeficiencia, paciente, ¿por qué no cierra? Porque el paciente tiene las defensas bajas, veo la historia, puede tener HIV, puede tener cáncer, recibe citotóxicos, algo, tiene el paciente un estado nutricional deficiente, ¿no? Pacientes malnutridos, con desnutrición pluricarencial. Entonces, son factores generales que en historia tienen que ver, ¿no? ¿Por qué no cierran? Siempre debemos nosotros como médicos preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Ya? El porqué. Entonces, y así vamos a ver bien hacer un diagnóstico adecuado. Y factores locales. ¿Por qué no cierra una herida? Porque hay todavía tejido necrótico. Si hay tejido necrótico, tenemos que sacarlo con desfilamiento quirúrgico, enzimático, químico, ¿no? Hay existencia de cuerpos, todavía no se ha limpiado, todavía hay tierra, hay polvo en esa herida. Ya, bien limpiada. Hay infección de la herida, no cierra porque hay pus. Tenemos que limpiarla bien. Y ambiente seco, muchas veces ahora es ambiente húmedo de la misma herida para que cierre más rápidamente, como vamos a ver posteriormente. Y hay úlceras tipo vascular, arterial o isquémico, venoso, presión, úlceras arterial, neuropáticas tumorales mixtas y filiales. Generalmente las úlceras vasculares arteriales causadas por un déficit de aporte sanguíneo debido a obstrucción del sistema arterial, úlceras venosas, hipertensión venosa, ya sea por varices, ¿no? Vamos a ver por los problemas del sistema venoso. En la pierna tenemos sistema venoso superficial y sistema venoso profundo, ¿no? Por el sistema venoso superficial generalmente por varices y sistema venoso profundo por trombosis, ¿no? Una pleurotrombosis. Por presión, generalmente, esto se ve también a diario. Ustedes han visto, cuando un paciente lo tienen en cama y no lo movilizan, entonces hace úlceras. Por eso se dice movilización cada 3 horas, cada 2 horas, cada 4 horas, ¿no? Se tiene que movilizar al paciente para que no haga úlcera. Y en eso ¿y por qué hace úlcera? Por presión. ¿No? Hay 3 factores: presión, fricción y cizallamiento. Presión, el cuerpo que hace con la cama, hace presión, entonces está ahí y hace la úlcera. Fricción, o puede movilizarse un poco, está friccionando, o cizallamiento, se mueve un poco más, no puede moverse y hace la úlcera. Úlceras artrogénicas por materiales, a veces por mallas que ponen. Neuropática es bastante frecuente, pacientes con diabetes mellitus. Úlcera por diabetes mellitus o neuropática. Úlceras tumorales, cuando el paciente está bien, no está diabético, y de repente hace una lesión. Van a examinarlo bien y hay un tumor en la zona de la úlcera. Entonces, tumorales neoplásicas. Eso es lo principal. Estas úlceras por presión, en la visita les van a preguntar qué grado es, ¿no? ¿Qué grado es su úlcera que tiene usted? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4.
Grado 1 lo voltean al paciente y hay un eritema en la región sacra. Grado 2 hay una pérdida parcial del grosor de la piel como una ampolla o una abrasión, pérdida parcial. Grado 3 hay una pérdida total del grosor de la piel y hay un poquito de necrosis, ¿no? Tejido purulento. Grado 4 se observa ya destrucción extensa, necrosis, tejido, y pueden ver músculo y pueden ver hueso, hasta hueso. Grado 4. Las úlceras vasculares, si son vasculares, pueden ser venosas o pueden ser venosas o pueden ser arteriales, ¿no es cierto? Cuando son venosas localizadas en la cara interna de la pierna, ¿no? Un poco dolorosas, pus conservados. Cuando son arteriales, van a ver que la lesión la surge generalmente en el dorso, en el pie, generalmente en el dorso de los metatarsianos, muy dolorosas, pus ausentes, un pie pálido, un pie frío, ¿no? Incluso en el pie han visto en el dorso hay vellitos, nada de vellos, todo desaparece, y un pie frío. Los tejidos presentes en el fondo de la úlcera, levantamos la escara y en el fondo se ve como túneles, ¿no? Como trayectos en la escara. Esfacelos, tejido muerto. En la úlcera podemos tener la granulación de tejido húmedo, generalmente tejido de granulación un poco rojo, pero a veces como tumoral en esas zonas. Granulomas también algo tumoral, queloides, crecimiento exagerado de tejido de cicatrización. En el fondo de la fístula, ya hemos dicho, puede haber, en el fondo puede haber de la úlcera, levantamos la costra, fístulas, tunelizaciones. Esta forma de las úlceras, cuando describan en la historia clínica, puede ser forma circular, regladura, ovalada, reniforme, irregular. Y exudado puede haber. ¿Qué es exudado? El exudado cuando hay presencia de proteínas y leucocitos, ¿no? Y trasudado cuando hay presencia de generalmente proteínas, ¿no? De proteínas. Entonces puede haber exudado en estas heridas. Ahora, estas lesiones ulcerosas, los bordes, tenemos que cuidarlo bien para que no avance la úlcera, para que no avance. Bordes con ampollas, vesículas, bordes descamados, hematosis, hematizado, lacerado, macerado, purulito, picor. Todos esos tenemos que tener cuidado los bordes para que no avance la úlcera. Dolor puede ser no susceptivo, neuropático. Signos de infección, estas úlceras se infectan y puede haber incluso abscesos, que son apariciones subclínicas de pus. O sea, aparte de la que tiene la úlcera, el paciente piñoso se le ha infectado la úlcera, incluso ha hecho un absceso. Limpieza de las úlceras, es fundamental que sea una limpieza adecuada de la úlcera, sin olvidar la limpieza de la piel perilesional, la úlcera y los bordes. Para la cicatrización de las úlceras cutáneas, fundamentalmente hacer una limpieza adecuada de la úlcera, sin olvidar la limpieza perilesional. De acá lo más importante es que generalmente todo eso de limpieza ya lo hacemos con soluciones salinas, ya no antisépticos, que antes se comían mertiolate, violeta genciana, oxigenada, todo solamente con cloruro. Y todos los días se hace eso. El uso sistemático de antisépticos en la limpieza de las heridas crónicas está desaconsejado por su potencial para producir daño tisular. Entonces, generalmente solamente con cloruro. Tipos de desfibramiento, ¿no? El desfibramiento, ya hemos dicho, es una fase importante para la curación de la misma, ya que facilita el proceso de cicatrización. Se realizará el desfibramiento, se realizará ante la presencia de necrosis, esfacelos, detritos, cuerpos extraños de todos los tejidos.
Y actualmente se ha propuesto el término de carga necrótica. ¿Qué es carga necrótica? Pregunta examen. Carga necrótica para describir en su globalidad el tejido necrótico que hay ahí, el exceso de exudado y los elevados niveles de bacterias presentes en el tejido desvitalizado. Entonces, una úlcera o carga necrótica. Los desviamientos que hemos dicho, las limpiezas quirúrgico cortante, enzimático, tolítico, osmótico, mecánico y larval. Generalmente, quirúrgico cortante, enzimático y autolítico es el que se utiliza. Los otros ya no utilizamos lo demás, ¿no? Hasta larvas. No sé si han escuchado que ponían las heridas gusanos, se decían, ¿no? Ya no se utiliza eso. El desviamiento de las úlceras cutáneas es importante porque supone la eliminación de la carga necrótica y favorece el proceso de cicatrización. ¿Ya? El desviamiento quirúrgico o cortante es el más rápido y efectivo. De esto, el desviamiento autolítico se favorece con el empleo de apósitos de cura húmeda, su acción es lenta y indolora. Los hidrogeles son especialmente eficaces en úlceras necróticas. Y acá tenemos hidrogeles y hidrocoloides. Acá vamos a ver, cura húmeda. La técnica en la cura húmeda se realiza manteniendo el lecho de la herida aislado del medio ambiente, con lo que el exudado de la herida permanece en contacto con la vida. Entonces, en la cura húmeda usamos hidrocoloides e hidrogeles. ¿Ya? El hidrocoloide generalmente absorbe la secreción purulenta, ponen ahí la malla, lo absorben y los hidrogeles mantienen húmeda la zona. Y van a ver que en unos 5 o 7 días heridas bien feas, bien purulentas, rápido curan con estas curas húmedas. ¿Por qué la cura húmeda, los efectos de la cura sobre las heridas crónicas? ¿Por qué favorece la cura húmeda la cicatrización en este tipo de heridas, ¿no? Porque la fase inflamatoria es menos intensa y menos prolongada. En el proceso de cicatrización ya vamos a ver eso, ¿no? Y por eso en el proceso de cicatrización la fase inflamatoria es menos intensa, mayor rapidez en la proliferación de queratinocitos, incremento en la diferenciación de queratinocitos que mejoran la función de barrera, diferenciación temprana de queratinocitos para restaurar la función de la barrera, aumento en la proliferación de fibroblastos, incremento de síntesis de colágeno, estimulación de la angiogénesis y inicio más temprano en la fase de la contracción. ¿Ya? ¿Por qué favorece la cura húmeda en el cierre de estas heridas? Entonces, ahí tienen preguntas, la respuesta. La cura húmeda facilita el desfibrilamiento autolítico y favorece el proceso de cicatrización. La técnica en la cura húmeda se realiza manteniendo el lecho de la herida aislado del medio ambiente exterior, con lo que el exudado de la herida permanece en contacto con la misma, manteniendo de esta manera un ambiente húmedo. El grupo de apósitos que favorecen la cura lo conforman hidrocoloides espumocerfinatos. Nosotros tenemos hidrocoloides, lo que usamos acá, y hidrogeles. Entonces, hidrocoloides generalmente absorbentes, hidrogeles fundamentalmente hidratantes de la zona. También se usa apósitos de plata. Acá usamos también el Aquacel, no sé si han visto eso, Aquacel, una lámina también, una malla que se pone y absorbe, ¿no? Como antibacteriano, absorbe secreciones purulentas. Los hidrocoloides han mostrado un porcentaje de curación de las úlceras por presión y de pierna superior de la cura húmeda convencional. Los hidrogeles, en comparación con las gases impregnadas, los cuidados habituales incrementan la curación de las úlceras por pie diabético y aceleran en realidad todo este tipo de curaciones. Antes había problemas, decían tiene úlceras, ¿cuánto tiempo va a estar? Meses va a estar con las úlceras. Pero con esto y con este hidrogeles se ha visto que acelera el proceso de curación.
tema sacado importante, vamos. Valoración y tratamiento de la infección de las heridas. La infección es la complicación más frecuente de las heridas crónicas, estando asociada a morbilidad, mortalidad, aumento en los días de estancia hospitalaria. La infección es la complicación más frecuente de las úlceras cutáneas crónicas. El diagnóstico de la infección en una herida crónica debe basarse principalmente en los signos clínicos: edema, dolor, edema, tumor y calor. Entonces, esa úlcera, si tiene todas esas, la de entrada de Celsus, ¿no? Edema, dolores, entonces se considera una úlcera crónica infectada. Cultivos microbiológicos solo deben realizarse con distintos signos clínicos de infección. El uso de antibióticos sistémicos solo se recomienda en úlceras cutáneas crónicas con signos de infección, celulitis, síntomas de sepsis y osteominitis. La piel perilesional. La protección de la piel perilesional, tanto contra agentes intrínsecos, exudados como extrínsecos, es necesario para el proceso integral de cualquier úlcera cutánea crónica. Úlceras venosas, ya hemos dicho, hay una insuficiencia venosa crónica como el conjunto de signos y síntomas secundarios al fracaso del sistema venoso, ¿no? En el sistema venoso hay sistema venoso superficial que tiene válvulas, anatomía en hecho. Entonces hay una lesión, estas válvulas no funcionan, entonces hay una hipertensión y da lugar a las varices. El punto de inicio se encuentra en el reflujo venoso generado por el fracaso del aparato valvular, que originará una hipertensión venosa en la extremidad, responsable último de la aparición de la sintomatología. La úlcera venosa es aquella lesión con pérdida de sustancia cutánea que asienta sobre la piel afectada por una dermatitis estasis secundaria a una insuficiencia venosa crónica. El término de úlcera venosa engloba tanto a úlceras varicosas como postrombóticas. Varicosas, lesión del sistema venoso superficial; postrombótica, lesión del sistema venoso profundo. La úlcera postrombótica es una complicación tardía de la trombosis venosa profunda, asciende sobre un terreno de dermatitis, acné, piel atrófica, localizándose predominantemente en la entrada interna del tercio distal de la pierna. La úlcera varicosa es más frecuente en las varices de la safena interna, entonces lesión del sistema venoso superficial. Úlcera isquémica se asigna debido a la existencia de obstrucciones arteriales que disminuyen el aporte sanguíneo a los tejidos causados por una situación de isquemia. Todo esto ya van a ver en la práctica, tienen que ver pacientes con úlceras venosas, úlceras trombóticas, van a ver eso. Y úlceras neuropáticas cuando hay diabetes, ¿no? Cuando hay diabetes, incluso estas úlceras son un poco dolorosas. Entonces, las úlceras varicosas, postrombóticas, isquémicas, neuropáticas. Úlceras varicosas, insuficiencia del sistema venoso superficial. Úlcera postrombótica del sistema venoso profundo. Úlcera isquémica, obstrucciones arteriales, úlcera neuropatía, se localizan en la cara interna de la pierna, generalmente a excepción de la úlcera isquémica en los dedos, cabeza y metatarsianos. Son poco dolorosas a excepción de la úlcera isquémica. Todos los pulsos están presentes a excepción de la úlcera isquémica, es lo principal de todo esto. Muy bien. Y por último, esto que van a ver más en práctica, las fístulas intercutáneas, cuando ven pacientes hospitalizados y con drenes, ¿no? Y a través del dren sale bilis o sale contenido intestinal. Entonces, úlcera en fístulas intercutáneas. Su incidencia global es desconocida. 5 minutos. Se presentarán 5 a 19% de los pacientes sometidos a la aparatomía por control de daños. La operación depende de diversos factores de riesgo, comunicación inicial del procedimiento quirúrgico,
y el número de cirugías que es sometido. Un paciente, entre más cirugías se ha sometido, el paciente lo opera de apéndice, entonces se complica, no sé, entra una vez, entra dos veces, entre más cirugías, más posibilidad de que haya una fístula enterocutánea. ¿Ya? Es todo lo que nos quiere decir. Se han reportado estancias en terapias intensivas, o sea, en unidad de cuidados intensivos de 28 a 30 días, o estancias hospitalarias de 80 a 100 días, y es bastante costoso. ¿Y de qué depende? Generalmente estas fístulas intercutáneas cierran espontáneamente hasta un 80 a 90%, espontáneamente. Cierran espontáneamente. ¿De qué depende de que cierre espontáneamente? De que no haya un estado séptico del paciente. Pregunta de examen. Que no haya estado séptico, que el paciente no esté desnutrido, que no tenga alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces el paciente va a ir bien y va a cerrar espontáneamente esa fístula. Que no esté en estado séptico, que no esté desnutrido, que no tenga alteraciones hidroelectrolíticas. Y asimismo que no tenga así evidentemente un intestino corto. Generalmente, ¿cuánto intestino tenemos? Delgado. Unos 7, 8 metros. Y cuando hay intestino corto, a veces queda solamente unos 200 centímetros, 2 metros. Entonces, todo lo que debía de absorberse en esos 7 y 8 metros, líquidos, proteínas, vitaminas, todo, no se le absorbe. Entonces se produce una falla intestinal, a eso llamamos falla intestinal. Entonces el paciente posteriormente va a necesitar nutrición parenteral, nutrición parenteral total, hasta que el organismo se estabilice, Muy bien, entonces no tenga estado séptico, no esté desnutrido, no tenga alteraciones hidroelectrolíticas y como último no tenga un intestino corto. Una fístula es conexión anormal entre dos órganos. Fístula, conexión a través de un trayecto epitemizado. La conexión normal entre dos órganos a través de un trayecto epitemizado. Se puede clasificar distintos criterios internos o externos. Las fístulas se pueden clasificar según su débito. Pasan visita y les dicen cuánto de gasto ha tenido esta fístula, cuánto de débito. Es lo mismo, sinónimo, es sinónimo. Débito, gasto, secreción, cuánto de flujo ha tenido. En la visita les van a decir cuánto de débito, cuánto de gasto. Si esa fístula por el DRE sale menos de 200, es una fístula de bajo gasto. De 200 a 500, gasto intermedio, y de gasto alto más de 500. Ya es la clasificación según el débito. Ahora, otra forma también que se acepta es, en resumen, una fístula alta y baja. A veces hospitalización, ¿cuánto es baja? Menos de 500, alta, más de 500. En forma detallada, también es lo que se acepta primero, Gasto bajo, menos de 200, intermedio de 200 a 500 y alto, más de 500. ¿Ya? Y también clasificación desde el punto de vista anatómica, fístulas tipo 1, 2, 3, 4, fístulas 1, esofágico gastroduodenal, tipo 2, intestino delgado, tipo 3, intestino grueso y entero, tipo 4, entero atmosférico. Entonces, la clasificación anatómica también podemos, para que se nos haga fácil, tipo 1. Tipo 1, una fístula del esófago, estómago, duodeno, hasta el ángulo de 3. Esófago, estómago, duodeno, hasta el ángulo de 3. Del ángulo de 3 a la válvula vesical, fístula media. Del ángulo de 3 a la válvula vesical. Y de la válvula ilivesical al recto, válvula ilivesical al recto, fístula baja. ¿Ya? Fístulas altas, medias y bajas,
en una clasificación anatómica para que se entienda mejor. Y fístula enteroatmosférica, ahorita vamos a ver eso, enteroatmosférica. Generalmente estas fístulas, la primera es la más común, ¿no? La fístula, el orificio fistuloso siempre en el borde antimesentérico del intestino. Borde antimesentérico, el trayecto y se abre la piel. ¿Correcto? Borde antimesentérico. Siempre las fístulas están en el borde antimesentérico. ¿Ya? En segundo lugar, este es borde antimesentérico. La fístula se abre una cavidad intermedia y se abre la piel. En tercer lugar, fístula, borde antimesentérico, un cuellito pequeño se abre la piel. Y en cuarto, cuando hay dehiscencia, separación de los bordes de la herida, pero la fístula siempre en un borde antimesentérico. La más común, un 80% de los casos, es borde antimesentérico, el trayecto y se abre la piel. Entre más cercana esté el intestino a la piel, más difícil que se abre. Más difícil que se abre. Y fístula enteroatmosférica, eso vamos a escuchar también. Entonces, acá ven que hay trayectos, ¿no? En la enteroatmosférica el intestino está en la piel. El intestino está en la piel, aperturada. Por las secreciones lesiona incluso la piel. Entonces, enteroatmosférica, quiere decir que entero, el intestino está en el intestino entero, atmosférica, está a la atmósfera. Por eso se llama fístula enteroatmosférica. Son difíciles siempre, generalmente son quirúrgicas. Mientras que este tipo de fístulas, en el 80-90% cierran espontáneamente. Muy bien. La mayoría de fístulas entéricas aparecen en contacto de pacientes postoperatorios. Postoperatorios, generalmente las fístulas son postoperatorias un 85%. Enfermedad de Crohn, pues, de causa espontánea, malignidad, por cáncer, por radiación, enfermedad diverticular. Dentro de los factores de riesgo se encuentran desnutrición, ya hemos dicho, inmunocompromiso, trauma, infección y procedimientos. Bueno, las fístulas secundarias al abdomen abierto han aumentado su incidencia debido a la práctica de cirugía de control de daños. Operaciones de emergencia generalmente son más propensas a sufrir fístulas enterocutáneas. Hay fístulas internas, ¿no? Lo que estamos viendo son fístulas externas. Fístulas internas son del colon con la vagina, colon con la vejiga. Las más frecuentes son las colovesicales, pero son internas. Eso después vamos a estudiar. Estas pueden presentarse como drenaje a través de la herida quirúrgica, diarrea, fecaluria o sangrado gastrointestinal. Es importante distinguir una infección del sitio quirúrgico en el periodo postoperatorio de una fístula. Generalmente cuando el paciente es operado y el paciente no evoluciona bien, tiene distensión abdominal, fiebre, signos de sepsis, generalmente entre los 7 días postoperatorios, pues posiblemente ya nosotros podemos sospechar de que pueda ser una fístula. Este paciente de repente va a ser una fístula enterocutárea. Tomografía de abdomen sin contraste, oral intravenosa muestran la anatomía de las fístulas, abscesos intraabdominales. La fistulografía debe realizarse en fístulas enterocutáneas con apertura cutánea bien definida. A través del orificio de la fístula podemos instilar sustancia de contraste y tomar placas. Fistulografía. Hay fístulas pequeñas que salen por herida operatoria, ¿no? Entonces curamos, digo, ¿siempre está la herida o hay una fístula? Es nuestra duda. Es muy pequeña la secreción, pero no cura. Curamos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en nuestro medio nosotros damos azul de metileno. Son cápsulas azul de metileno y a las 2 horas, si hay fístula, todo el abdomen debe mancharse de azul en la pared. Entonces, ahí ya dilucidamos si es infección de herida o es una fístula enterocutánea. Ya cuando
El objetivo principal del tratamiento de la fístula externa es controlar su gasto, tratar de que disminuya el gasto y proteger la piel de las secreciones pancreáticas o internas. El uso de bajas, ¿han escuchado el uso de bajas, de esponjas? Es controversial, a veces puede ayudar, a veces no. Las tasas de cierre espontáneo varían de un 19 al 92%. El 90% dice cierra espontáneamente el primer mes y el 10% el segundo mes. Por eso esperamos una fístula intercutánea cierre de hasta las 6 semanas, 8 semanas. Después de ahí, si no ha cerrado y sigue la misma cantidad de secreción, ya consideramos que esa fístula es quirúrgica. Es quirúrgica, ya no va a ser, tenemos que ir a la operación. Los pacientes requerirán manejo quirúrgico cuando no se ha logrado el cierre de la fístula, tras 5 o 6 semanas, hasta 8 semanas. Tenemos este cuadrito de las fístulas, un cierre favorable cuando es el trayecto fistuloso que hemos visto más de 2 centímetros, que no haya obstrucción intestinal, que sea una fístula baja, que no haya sepsis, ¿no? Y que la fístula drene menos de 500. Si es menos el débito o el gasto, menos de 500, entonces posiblemente cierre en forma espontánea. No. Cuando es alta, ¿cuánto se produce de líquido? ¿Cuánto se produce en el intestino de líquido? En el abdomen. De unos 10-12 litros más o menos. Entonces, por las secreciones preorales, secreciones pancreáticas, secreciones hepáticas, se juntan de 10 a 12 litros, ¿no? Entonces, todo eso debe disolverse. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué las fístulas altas, las fístulas medias y bajas es más probable que cierren? Las fístulas altas, ¿por qué no cierran? Porque arriba hay mayor presión, como un caño, ¿no? Que ustedes saben, y comienza el intestino a absorber, tiene que absorberse de todo, ¿no es cierto? Baja, y hay menos presión. Cuando hay más presión arriba, más difícil que cierre. Va bajando, va disminuyendo la presión y por eso las fístulas medias y bajas cierran espontáneamente. Las fístulas altas demoran en cerrar. Listo. Ya nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias. No tengo alcance, ustedes que